Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal Un Día con Libu. Hoy voy a tejerles la florecita que voy a utilizar como aplicación para este vestido. Y voy a tejer también unas tiras que voy a utilizar como listón para el cuello y la cintura. Para esta flor voy a utilizar hilaza armonía 100% algodón mercerizado y el gancho del 1.90. Y bien, voy a dar inicio. Y bien, voy a comenzar tejiendo 6 cadenitas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro aquí en esta primera cadenita con punto deslizado, así. Y ahora subo con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. 3 cadenitas forman un punto alto y 2 cadenas son para separar cada punto alto que voy a tejer en esta vuelta. Y bien, en esta vuelta que sigue voy a tejer 12 puntos altos contando estas 3 cadenitas de inicio. Comienzo tejiendo aquí en el centro de este arito un punto alto. Tengo 2, vuelvo a repetir con esta cadena de inicio. Vuelvo a tejer 2 cadenas para separar, las mismas que le tejí aquí. Vuelvo a tejer un punto alto. Dos cadenas, punto alto, dos cadenas, punto alto, dos cadenas, punto alto, dos cadenas, punto alto, dos cadenas y punto alto, dos cadenas. Tengo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 y 12. Dos cadenas y voy a cerrar aquí. Cuento 1, 2 y a la tercera cadenita cierro con punto deslizado. Y bien, ya tengo 12 puntos altos separados de 2 cadenas. Son 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Y ahora aquí sigo con una cadenita y aquí mismo en esta misma cadenita voy a tejer un punto bajo. Y en este espacio voy a tejer 2. Tengo una y 2 puntos bajos. En este punto alto voy a tejer 1 y en el espacio voy a tejer 2. 1 y 2. En el punto alto tejo 1 y en el espacio 2. Y bien, así voy a tejer toda esta vuelta
hasta llegar aquí y terminar de tejer la vuelta completa. Le terminé de tejer la vuelta. Voy a cerrar en esta cadenita así, con punto bajo. Y ahora sigo con la siguiente vuelta. Voy a tejer una cadenita y aquí mismo voy a tejer un punto bajo. Paso al siguiente punto y vuelvo a tejer punto bajo. Y bien, ahora sigo con 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a dejar un punto bajo para separar y voy a tejer en el siguiente. Voy a tejer aquí donde está el punto alto. Y bien, aquí voy a tejer 3 puntos altos sin terminar. De 2 sacadas. 1 y 2. Vuelvo a tejer lo mismo. 1 y 2. 1 y 2. Ya tengo mis 3 puntos altos sin terminar. Y ahora voy a cerrar así. Paso mi gancho con este hilo por estas cadenitas. Y ahora vuelvo a tejer 5 cadenas más. 1, 2, 3, 4 y 5. Vuelvo a dejar un punto alto y voy a tejer en el siguiente. Y aquí voy a tejer contando este, donde voy a pegar la cadenita. Voy a tejer 3 puntos bajos. Tengo 1, 2 y 3. Y bien, vuelvo a tejer vuelvo a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vuelvo a dejar un punto bajo y voy a tejer aquí donde está el punto alto. Voy a tejer lo mismo, 3 puntos altos sin terminar de 2 sacadas. Tengo 1, 2 y 3. Paso mi gancho con hilo por estas cadenitas y cierro. Vuelvo a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Dejo un punto bajo y voy a tejer en el siguiente. Vuelvo a tejer 3 puntos bajos contando donde voy a pegar la cadenita. Tengo 1, 2, 3, 5 cadenas. 2, 3, 4 y 5. Dejo un punto bajo. Vuelvo a tejer en el siguiente 3 puntos altos sin terminar. Tengo 1, 2 y 3. Cierro estas cadenitas. Paso mi hilo así y vuelvo a tejer 5 cadenas. 2, 3, 4 y 5. Dejo un punto bajo y vuelvo a pegar en el que sigue. Con punto bajo tengo 1, 2 y 3. Y bien, voy a terminar de tejer esta vuelta y regreso. Y bien, aquí estoy por terminar de tejer esta vuelta. Voy a dejar un punto bajo y voy a tejer en el siguiente. Aquí pego mi cadenita. Y ahora voy a cerrar mi vuelta con punto deslizado aquí, en este punto. Así. Al inicio le tejí solo 2 puntos bajos. Con este último ya tengo los 3. Y bien, muestro cómo quedó esta vuelta. Son 6 pétalos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y bien, aquí voy a cortar mi hilo.
Voy a cambiar de color para la siguiente vuelta. Y bien, para esta vuelta que sigue voy a utilizar el mismo color del vestidito. Comienzo tejiendo una cadena. Y aquí en medio de los 3 puntos, en este punto de en medio, paso mi gancho. Voy a jalar esta cadenita. Así. Voy a tejer una cadena más. Bien, voy a comenzar a tejer esta vuelta en esta cadenita tejiendo 3 puntos bajos. Tengo 1, 2 y 3. Y ahora voy a tejer 4 puntos altos. Uno, 2, 3 y 4. Y aquí en medio, donde está este pétalo, voy a tejer un punto alto. Así. Paso a la siguiente cadenita y vuelvo a tejer lo mismo. Comienzo tejiendo 4 puntos altos. Tengo 1, 2, 3 y 4. Y aquí vuelvo a tejer 3 puntos bajos. Tengo 1, 2 y 3. Dejo una cadenita o un punto bajo y en el siguiente, en el punto bajo de en medio, cierro aquí con punto deslizado, así. Vuelvo a tejer lo mismo, comienzo aquí en esta cadena con 3 puntos bajos. Tengo 1, 2 y 3. Sigo con 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Vuelvo a tejer un punto alto aquí en este pétalo, así. Sigo con 4 puntos altos. Tengo 1, 2, 3 y 4. Ahora sigo con 3 puntos bajos. Tengo 1, 2 y 3. Dejo un punto y en el punto bajo de en medio cierro con punto deslizado, así. Le terminé de tejer esta vuelta. Voy a cerrar aquí con punto deslizado.
Bien, ahora le voy a tejer la última vuelta y se la voy a tejer de color rojo. Comienzo tejiendo una cadena, paso mi gancho aquí en el punto de en medio, jalo mi cadena así y comienzo tejiendo una cadenita. Paso aquí a los primeros 3 puntos y voy a tejer un punto bajo. Paso al siguiente punto y vuelvo a tejer punto bajo. Sigo con 3 cadenas, 1, 2 y 3, y aquí mismo voy a tejer un punto bajo. Voy a dejar un punto bajo y en el siguiente vuelvo a tejer un punto bajo, 3 cadenas y aquí mismo un punto bajo. Vuelvo a dejar un punto y en el que sigue vuelvo a tejer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Dejo uno y en el que sigue vuelvo a tejer punto bajo, 3 cadenas y punto bajo. Vuelvo a dejar uno y en el que sigue vuelvo a hacer lo mismo, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Dejo un punto y en el que sigue vuelvo a tejer punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Dejo uno y pego en el que sigue punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Paso al siguiente punto y voy a tejer el último punto bajo y aquí en el centro cierro la vuelta de este pétalo con punto deslizado así y nos van a quedar 7 piquitos, 1 2 3 4 5 6 y 7 y vuelvo a tejer lo mismo. Punto bajo, vuelvo a pasar al siguiente punto y vuelvo a tejer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Dejo uno y en el que sigue vuelvo a tejer punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Dejo uno, en el que sigue vuelvo a tejer punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Dejo uno y en el que sigue vuelvo a tejer punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Dejo uno y en el que sigue vuelvo a tejer punto bajo, 3 cadenas y aquí mismo vuelvo a tejer un punto bajo. Dejo uno y en el que sigue vuelvo a tejer punto bajo, 3 cadenas y un punto bajo. Y aquí vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a tejer, dejo uno, 3 cadenas y punto bajo. Bien, por último voy a tejer el punto bajo y en el centro voy a tejer un punto deslizado así y ya le tejí
2, 4, 6 y 7 piquitos. Y bien, así como ya tejí estos picos de estos pétalos, los voy a tejer en estos que me faltan. Voy a terminar de tejer la vuelta completa y regreso. Y bien, aquí estoy por terminar de tejer esta vuelta. Voy a tejer el último punto bajo y cierro aquí con punto deslizado. Y bien, terminé de tejer esta florecita. Le voy a coser estos hilos. Quedó lista la flor. Muestro cómo quedó. Y bien, por último voy a tejer las tiras que voy a utilizar como listón para el vestidito. Voy a comenzar a tejer la tira que voy a utilizar para la cintura. De ancho le voy a tejer 3 puntos altos y de largo le voy a tejer 82 vueltas. Voy a comenzar tejiendo 4 cadenitas. 1, 2, 3 y 4. Tengo un punto alto y aquí mismo en esta misma cadena voy a tejer 2 puntos altos más. Ya tengo 2, vuelvo a repetir contando esta cadenita de inicio y 3. Sigo con 3 cadenitas, volteo mi tejido y vuelvo a tejer punto alto sobre punto alto. Paso al siguiente punto y vuelvo a tejer lo mismo, punto alto sobre punto alto. Sigo con 3 cadenitas, volteo mi tejido y vuelvo a tejer lo mismo, punto alto sobre punto alto. Tres cadenas, volteo mi tejido y vuelvo a tejer punto alto. Paso al siguiente punto y vuelvo a tejer un punto alto. Y bien, voy a terminar de tejer esta tira y regreso. Al final le voy a tejer lo mismo que hice aquí, los 3 puntos altos sin terminar y cierro con una cadenita. Terminé de tejer esta tira y estoy mostrando cómo quedó. Y bien, ahora voy a tejer la tira que voy a utilizar como listón en la parte del cuello. Comienzo tejiendo 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. 3 cadenitas van a ser un punto alto. Y aquí donde tengo sosteniendo esta cadenita voy a tejer un punto alto. Tengo 2. Paso a la siguiente pestañita y vuelvo a tejer un punto alto. Bien, tengo 3 puntos altos. Sigo con 1, 2 y 3 cadenitas, volteo mi tejido y vuelvo a tejer
punto alto sobre punto alto, vuelvo a tejer 3 en la segunda vuelta y así voy a tejer 3 puntos altos hasta terminar de tejer esta tira. Sigo con 1, 2 y 3 cadenitas, volteo mi tejido y vuelvo a tejer punto alto sobre punto alto. Sigo con 1, 2 y 3 cadenitas, volteo mi tejido y vuelvo a tejer punto alto, punto alto y bien, voy a terminar de tejer esta tira y regreso. Terminé de tejer esta tira y le tejí 47 vueltas. Bien, ya tengo lista la flor y las tiras y ahora el siguiente paso es coserlas en el vestido. Y bien, le terminé de coser la flor y las tiras al vestido. Espero que este video les guste y les sea de mucha utilidad y puedan tejer esta flor. Antes de despedirme quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito a este canal, que es su canal. Muchísimas gracias. Y si Dios nos presta vida, los espero en el próximo video.